El primer podcast de esta temporada y tenía muchísimas ganas de retomar esto y joder, no hay mejor compañía que Raúl de 180 grados y Juan Francisco, mi compañero de locuras, con su desdoblamiento de personalidad. En este caso tenemos la parte profesional. Así que no os voy a presentar más porque al final es un coñazo. El que quiera saber de nosotros ya lo pondremos en la bio y vamos al grano, ¿vale? Raúl, ¿nos quieres decir por qué nos hemos juntado? Bueno, pues nos hemos juntado en parte porque hemos hablado tanto Fran como Juan Fran por sitios distintos y lo real es que el originador de esto es Juan Fran, que puso, ¿por qué no hacemos un podcast? Y dije yo, venga, va, metemos a Fran y dice, pregúntale tú. Entonces te preguntamos y aquí estás. Jo, yo estoy encantado, habéis dado en la clave y sois el motor de que se haga posible, porque ya tengo un compromiso y una cita con vosotros. Así que yo os lo agradezco muchísimo, muchísimo. Juan, le Dime. damos forma al podcast, comenzamos. Sí, vamos a comenzar y vamos a darle caña y ya después, cuando la gente sepa un poquito de qué vamos a hablar, pues ya después nos liamos con la bromita y eso. Vale. Raúl y Juan tienen un perfil profesional muy parecido y muy diferente a la vez, entonces va a estar súper bien. Ambos hablarán desde la resolución de conflictos, la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les voy a hacer preguntas que realmente nos pasan en el día a día, pero que también rescato mucho de los diferentes grupos de emprendedores y dueños de boxes a los que me dirijo, ¿vale? Y voy a ir al centro de la diana con cada una de estas. Igual me odiáis, espero que no. No. Pero el primero me ha apuntado 3 palabras clave: miedo, apego y frustración. Y os cuento, ¿vale? Para mí, durante de estos 5 años atrás, probablemente 3 hayan sido de miedo. Y todos mis actos y toda mi locura haya estado relacionada profundamente porque tenía miedo. ¿A qué? A volverme a arruinar. Tenía deuda emocional con mi familia, con mis padres, y un propósito con mi amigo Allen, que también apostó por nosotros, de decirles, esta es la buena. Y bueno, dentro de 1000 cagadas, esta está siendo la buena. Entonces, ¿qué ocurre? Que me encuentro con muchas personas que cuando hablo con ellas detecto lo mismo. Detecto una empatía al box como si fuese una persona humana, detecto miedo, frustración, detecto una sensación de agotamiento y de esclavitud, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Eso puede pasar por muchas cosas. Yo creo, a ver, la parte psicológica se la dejo a Juan Fran, que es el crack de esto. Dentro de lo que tiene que ver con mi mundo, realmente tú lo que acabas de definir es perfectamente un conflicto interno entre dónde te gustaría estar y dónde estabas en esos 3 primeros años. De ahí viene ese miedo, ansiedad y demás. ¿Qué pasa? Que también esos 3 años, Fran, hay que mirar con mucho prisma. Era una pandemia, eran situaciones que no conocíamos, nos hemos enfrentado todos también a todo esto de las videoconferencias y demás y el mundo de Internet. No lo sé, yo creo que era más algo normal y que igual también tú te retrotraías a cosas que ya habías vivido que el hecho de que sea un problema. Al final el miedo es un elemento que nos permite también mantenernos vivos. Si te hubieras relajado, igual no hubieras dicho esta es la buena. O sea que igual te ayudó más que ponerte una traba el miedo en sí. No sé cómo lo ve el psicólogo, pero bueno, yo lo veo así. A ver, yo en este aspecto lo que pienso es que tenemos muchas variantes que influyen dentro del mismo sistema. Entonces, eso va a depender muchísimo de cada persona. Y es cierto que el miedo te ayuda a moverte y lo malo no es que te mueva. Lo malo es que en el camino a moverte empieces a arrastrar a mucha gente, que es lo que suele hacer la mayoría de personas, que empiezan con miedo y se mueven aunque tengan los ojos vendados. Entonces, desde este punto, a muchas personas que tienen un box, cada una puede haberlo puesto por una situación y por un objetivo diferente. Y al final ese objetivo está marcando el cómo está juzgando todo lo que está sucediendo en la misma situación. Entonces, desde ahí, cada vez que una persona termina teniendo miedo, aunque te ayuda a moverte, puede terminar haciendo que todo lo que construyes lo termines destruyendo. Porque al moverte dentro de ese miedo, terminas valorándolo todo desde ese punto
relacionado con ese refuerzo negativo. Y sobre ese punto de llegar y decirle a la gente, no, es que yo apuesto mucho, yo he puesto mucho aquí, yo hago mucho así, yo he hecho esto. Y sobre todos esos factores que todo el equipo o todas las personas que están involucradas en el proyecto sientan que no tienen su espacio. Desde ahí mismo ya puedes empezar a crear muchísimos problemas dentro de tu box con ese simple miedo. Pero no solo eso, también a nivel económico. Cuando tú empiezas a centrarte solo en la parte económica desde un punto de vista de que parece que lo que inviertes lo estás perdiendo, termina creando muchísimo más miedo y muchísimo más pavor. Y termina haciendo que tú transmitas ese miedo a todo tu entorno. Y eso al final se transmite, por ejemplo, a todos los trabajadores. Y eso al final termina llevando a que los trabajadores sientan que en vez de ir bien las cosas vayan mal. Por tanto, desde este punto podemos ver que hay muchísimos caminos en los cuales se pueden tomar. Y si nos damos cuenta, todos en los que esté el miedo, posiblemente si no hay una buena gestión por detrás de todas las emociones que mantienen el miedo, vayan a un camino de fracaso. A ver, yo por ejemplo, Frank tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con la gestión, abrir el box, ahora gestionar el box y demás. Yo de otros entornos laborales que he visto, algo que puede ayudar mucho, lo hizo Frank sin querer. Al hablar con otras personas, a veces algo que rebaja nuestro miedo y que también nos pone las expectativas en su sitio es conocer las circunstancias de otras personas. Por ejemplo, Juan Fran lo explicaba muy bien, cuando uno tiene miedo empieza a pensar mucho en todo lo que él ha invertido, pero lo personaliza en él, que eso lo llevabas tú también un poco, ¿no? Lo de tratar el box como un hijo y al final pues eso te roba tiempo y espacio, entonces hace que inviertas más y todavía te da más miedo perderlo. Pero cuando ahora tú hablas con más gente y ves que le pasa a más gente y que es algo mucho más normalizado, también le pierdes un poco el miedo. Yo creo que, por ejemplo, podemos poner un ejemplo ya que nosotros tres nos vinculamos y nos hemos conocido por CrossFit, con el CrossFit. Yo creo que hay gente que la primera vez que va a un entreno de CrossFit va con miedo. y luego cuando tú ahora lo hablas con otra gente o vas con otros compañeros, ostras, que son todos normales, que lo hacemos todo normal, que se escala, pues con el negocio lo mismo. De hecho, tú hablabas, ¿no? Decías, esta es la buena, es decir, del miedo pasas a otras cosas. ¿Cómo pasas a otras cosas? O bien consiguiendo esos objetivos, o igual cambias esos objetivos. Igual al principio tienes unos objetivos aquí, llega la pandemia, te adaptas y ahora esos objetivos son más normales y más realistas y al conseguirlos vas perdiendo miedo. Entonces yo creo que, insisto, no es malo no estar confiado, pero es lo que dice Fran, no podemos basar nuestras decisiones en el temor de qué pasará si hacemos otra cosa tampoco. Haciendo aquí a colación de lo que hemos hablado nosotros, Raúl, alguna vez, yo lo veo como si fuesen para el dueño del box los CrossFit Games, para una persona especial implicada. Es decir, mi propuesta al 100% es esta. Y mi vida me importa una mierda hasta que esto no llegue. Y esto será una etapa de mi vida que arrase con todo. ¿La cojo o no? ¿Qué ocurre? Que a lo largo de tu vida tienes putadas grandes que tienes que saber tratar y superar. Y una de dos, o trabajas en ellas o estás jodido. Y es el caso de lo que hemos hablado de Yana Moya. Cuéntame, Raúl, ¿qué opinas tú en este aspecto? ¿Cómo puede estar gestionando esto? ¿Qué ha ocurrido? A ver, yo hay una cosa que la hemos hablado y la digo aquí en público porque a mí personalmente me frustra mucho. Todos los que hemos estado en contacto con deportistas de élite, sabemos el cuidado que tienen, el seguimiento que tienen, pero también sabemos que cuando compites en élite llevas tu cuerpo al límite. Entonces sus cuerpos y los nuestros no funcionan igual ni necesitan las mismas cosas. Eso por un lado. En el caso de Yana, yo lo que opino es que a mí me encantaría que en España hubiera una cultura que entendiera que cuando das positivo en algo es que hay unos valores preestablecidos y te sales de esos valores. Y de esos valores te puedes salir por un montón de cosas, ¿vale? En el tema del dopaje, hay dopajes que son salvajes y que ninguno estamos a favor del dopaje, y hay otros casos que puedes dar un positivo simplemente por estar fuera de rango en una determinada sustancia. ¿Esto qué implica? Una mala suplementación, una mala planificación u otras cosas pueden dar positivos erróneos o incluso positivos que le pueden llamar justificables en algunos sitios.
¿Por qué me da tanta rabia como somos? Pensemos una deportista, en este caso le hemos puesto nombre, que su trabajo es ese, sus sponsors están basados en el deporte, su comunicación en redes está basada en su estilo de vida de deporte. Sale esto y automáticamente hay un grupo de gente que posiblemente no ha hecho deporte de alto rendimiento en su vida, que la cruzan y que ya todo su rendimiento no vale. La última frase que digo de este tema antes de pasar a uno de vosotros sería: a mí me encantaría que la gente que piensa así entonces pruebe alguna de estas sustancias menos peligrosas, a ver si sin entrenar logran hacer un muscle up, por ejemplo, porque no tienen nada que ver, o sea, no se convierten, no llegan a hacer ejercicios magníficos porque ahora tomen una sustancia de este tipo. Yendo por delante que estoy en contra del dopaje, pero sobre todo de que demonicen a un atleta por un fallo, quizás sea una suplementación. Juan. Yo en este aspecto, con respecto a lo que dice Raúl, tampoco voy a hacer apología de que la gente se dope, ¿vale? Pero sí quiero que hagamos una mirada prospectiva que creo que también va a ayudar a los dueños de boxes. Es decir, un atleta profesional no tiene nada que ver con una persona normal. Primero, porque un atleta profesional normalmente es profesional casi desde que tiene 12, 13, 14 años. Eso lleva a que su ritmo de deporte, su ritmo de vida, la forma en la que orienta todo lo que es el conjunto continuo de su vida, gira en torno al deporte. ¿Qué es para mí lo más importante? Para mí lo más importante no es que se dope o no se dope, porque creo que a día de hoy, casi en el 60% de los casos, 70% de los casos, hay necesidad de alguna situación o de alguna suplementación, en muchos casos médicas, prescritas por médicos, en las cuales se necesita para la recuperación y para poder mantener a esa atleta en buenas condiciones y no que no se lesione, sino que a futuro pueda caminar. Es que estamos hablando de que pueda mantener su salud del día de mañana y eso se ve en muchísimos deportistas, desde futbolistas a ciclistas, a luchadores de MMA, ahora los crossfiteros porque están empezando a salir como profesionales. Entonces, ahí realmente como deporte y por el valor de este podcast quizás no es tan interesante entrar. Pero sí es interesante que tengamos en cuenta una cosa. Esta chica, a partir de ahora, va a tener un San Benito que, sea real o no sea real, en el 70% de las personas se va a quedar como que es una persona que se dopa y que no hace deporte de forma limpia y que hace que otros deportistas no puedan llegar a ese punto. Eso se le ha quedado a muchísimos deportistas y muchísimos deportistas han llegado a perder toda su carrera posterior vendiendo productos, con sponsors, con todo eso por culpa de un solo San Benito, aun habiéndose demostrado que después eran inocentes. ¿De quién depende esto? Esto depende de la prensa, depende de la gente del entorno, depende de la gente del CrossFit. No, esto depende de todos. Y depende de todos ¿por qué? Porque un titular de tal persona ha hecho dopaje suena muy bien, como le pasó en su día a Armstrong, quitando las diferencias y salvando las diferencias. Pero es que después de eso llega todo el declive de la persona. Y lo que no nos damos cuenta es que los deportistas de élite, y sobre todo en deporte donde son individuales, porque al final el CrossFit, recordémoslo, es un deporte individual, donde sufres individualmente en la mayoría de casos, terminan teniendo una presión psicológica superior. Son los deportistas, los que compiten a nivel individual, los que presentan mayores riesgos poblacionales con respecto al suicidio. Si no es en la época de su retirada, es en el momento en el que les sucede algo malo. ¿Por qué? Porque cuando se lesionan están solos. Por ello, creo que desde aquí, como sociedad, debemos de aprender a poner, sí, todo lo que son los cordeles de peligro o de, oye, esto no queremos que pase, pero entender que las cosas tienen que tener su proceso. Dentro de esto, ¿qué es lo que yo le diría a un dueño de box? O lo que yo le diría a la marca CrossFit. Quizás, y esto que luego me critiquen o me corrijan o lo que quieran, quizás a lo mejor nos estamos pasando con lo que se le está exigiendo a las personas. Quizás le estamos exigiendo que las personas sean superhombres, que demuestren que son supermujeres, que están por encima del mundo, que están por encima de todo y que tienen que llegar a ese 0,0001% de los que están top.
y luego se les vende que ese 0,0001% es alcanzable por el resto de la sociedad. Eso es una falacia mercantil que estamos usando todos, sálvese quien pueda, y que desde ahí estamos haciendo que se cree una auténtica apología de ciertos problemas, como pueden ser los TCA, incluyendo la vigorexia dentro de ello, aunque todavía no esté catalogado como trastorno, y que nos lleva a que gente muy joven esté entregando su vida a muerte sin un plan preestablecido que les ayude a saber si por lo menos van a tener la oportunidad de llegar. Y creo que con eso tenemos que ser consecuentes todos. Desde un dueño de box en, yo qué sé, Albacete, hasta el presidente del Consejo Superior de Deporte. Y esto Bueno, es lo que... A ver, en este aspecto es una liga privada. Yo, como sabéis, conozco bastante bien todo el tema de qué hace falta para ser un atleta olímpico y qué hace falta para que existan unos Juegos Olímpicos. Y vamos a partir de la base de que la normativa antidrogas de una liga privada puede cambiar cuando la empresa quiera. Vamos a partir de la base de que esa normativa, si quiere, se adapta a sustancias de forma internacional o no. Aquí no hay una aguada por medio, no hay una asociación internacional antidoping que controla a los atletas. Con lo cual, desde nuestro punto y lo que podemos hacer, bajo todo mi respeto, si no conozco en primera persona a nadie de Training Culture, la mayor forma de apoyar a esta atleta que presuntamente se ha dopado, porque no hay, es una presunción. Luego hay presunción de inocencia, acordaros de esto también, porque puede llegar a ser inocente, es darle el máximo apoyo posible, porque se lo van a quitar. Y muchas veces el apoyo depende de lo que hace uno en sí mismo por dentro, pero también depende del entorno. Y no creo que en este caso le sirva solo el entorno del resto de los atletas que están apoyándola, porque ellos ahora mismo siguen compitiendo, están en Games. Entonces, a partir de aquí, hasta que se demuestre lo contrario, incluso si se demuestra que ha sido un error, porque simplemente puede ser la combinación de suplementación, antihistamínicos, ventolines, vete tú a saber, hasta que se demuestre lo contrario, se debería de tratar como una persona inocente. Y os explico el porqué. No sé si hay transfusiones de sangre para tener una mayor recuperación, un mayor nivel de hematocritos o de glóbulos blancos o de glóbulos blancos, pero en otros deportes se hacen y no es dopaje. Entonces, al final, simplemente por ser una sociedad y, mejor dicho, ya que es CrossFit, una comunidad sana, deberíamos de dejarnos de mierdas mentales y de pajas mentales basadas desde la envidia en la que yo entreno 3 horas al día, pero sé que no voy a llegar a nada en el fondo, aunque me niegue aunque tenga una autoestima tan alta que me crea que lo puedo cambiar. Y esto también repercute a los dueños y a los entrenadores, porque muchas veces son artífices de estas conductas dentro de los boxes. Y es lo que realmente me da pena. Al igual que me da pena que cualquier programación que hace una persona con todo su conocimiento, y hablando en este caso, bajo el paraguas de Training Culture, que es lo que hace ella, me da pena que la gente piratee esa programación, porque están haciendo algo muy grande en España. Y es lo que te digo, no les conozco. Pero coño, es que no hay nada más que verlo. Es que están siendo pioneros en algo, que están posicionando atletas de CrossFit en un prisma internacional que nadie más ha sido capaz de hacer. Hasta ahora de esta forma, siendo que sí hay más atletas, pero no de esta forma. Es lo mismo que cuando hay un evento de CrossFit, el Madrid Championship. No tengo duda que si Madrid Championship sigue así, por lo menos optemos a ser la siguiente sede de CrossFit Games. Ya sabéis que Morning Chalka sale que no van a ser en Madison el año que viene. España es una potencia mundial en CrossFit. Cuidado aquí, porque eso representa que tenemos posibilidades, pero que tenemos que representar lo que el mundo considera que somos, y en muchos casos, por desgracia, pues creo que no llegamos, la verdad. Así que, bueno, ¿queréis decir algo de esto que me enrolla un poco, perdona? No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y si de algo vale lo que hemos dicho los tres, es que creo que, aunque con diferentes palabras y tal, me parece que los tres estamos en fila para apoyar a muerte, en este caso, a la persona sobre la que hemos sacado el tema, que es Ollana, y que esperamos que todo salga bien. Pero lo que decías tú, quizás también es una oportunidad para demostrar cómo somos como comunidad en España. Aprovechando que podemos tener los ojos encima,
demostremos qué tipo de personas somos. Respetamos el deporte limpio, pero respetamos a los deportistas también y el esfuerzo que hacen. Absolutamente, absolutamente. Vamos a hacer un cambio vamos a girar un poco el entorno, porque yo tengo aquí una que me gustaría preguntaros a los dos, porque lo he visto en alguna publicación tuya, Raúl, y lo he hablado con Juan un montón de veces, ¿no? Es decir, el conflicto dentro de los equipos de trabajo en el box es diario. Es diario. O sea, es diario. No encuentro entrenadores, mi entrenador está poco implicado, no sé cómo sacarlo adelante, ¿qué le ofrecerías a esta persona? Estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal. Entonces, yo creo que lo primero es saber qué es un conflicto y cuándo ese conflicto es sano y cuándo empieza a ser tóxico, ¿no? Y a partir de ahí, pues que... ¿Quieres hablar tú, Raúl? ¿Quieres empezar? Sí, ¿te parece bien, Juanfran? Sí, sí, estupendo. Mirar, yo siempre cuando hay una formación o cuando hago una formación con un equipo de personas, porque hay veces que son realmente empresas también a las que voy, aunque siempre vinculadas con el deporte, siempre divido el conflicto en diferentes fases para que sea más fácil de entender, pero sin enrollarme mucho, porque esas formaciones llevan más tiempo. Al principio, un conflicto siempre surge entre dos personas que se conocen. El conflicto, cuando hablamos de un conflicto en un entorno deportivo, hablamos habitualmente de profesionales en el deporte. Puede ser o sea, dentro del equipo, pues imagínate, Fran con Juanfran, puede ser alguien del equipo con alguien que asista al entorno, a ese entorno deportivo o a ese box, o puede ser también entre dos personas que asistan al box. Lo que pasa es que ahí lo que entra en juego es nuestra autoridad. Yo creo que el conflicto difícil realmente está o entre miembros del equipo o cuando un miembro del equipo está desmotivado, que es una de las palabras que has usado tú, y entonces ahora el entrenador no transmite a las personas a las que entrena. Generalmente el conflicto en el porcentaje más alto se suele dar porque las expectativas del entrenador entre lo que pensaba que iba a ser su trabajo y lo que realmente es su trabajo difieren. Y cuanto más difieren, más baja la motivación. Y luego a eso siempre hay que añadirle el plano personal. Es decir, yo puedo ser muy buen entrenador, pero ahora tener una mala etapa en mi vida personal que igual no quiero compartir con mis compañeros de trabajo o con mi jefe y que eso me afecta al rendimiento. Y luego la otra parte personal que puede generar el conflicto es, yo pienso que soy muy buen entrenador, pero si lo miro objetivamente, por mi formación, por mi experiencia, no soy tan buen entrenador. Entonces choco porque igual me quieren dar consejos y yo pienso que no me los deberían dar, pero eso ya es un problema de ego. Cuando te decía de las fases del conflicto, ya no me enrollo más, la primera fase es en la que es más fácil ayudar y la que es menos tóxico. Es decir, cuando las dos personas se dan cuenta que no están en el mismo punto. Ahí es cuando el conflicto no es tóxico. Hay una segunda fase que tampoco es tóxico, pero que ya empieza, que es cuando reconoces que la otra parte tiene parte de razón, pero como piensas que puedes perder tú otra parte de la razón, empiezas a competir. Ahí es cuando empieza a ser tóxico. Y a partir de ahí, el porcentaje de toxicidad se hace más grande. A veces lo mejor para arreglar un conflicto es saber en qué fase estás. Es decir, si tú ves que en un conflicto te está costando controlar lo que dices, no es el momento de solucionarlo. Es como lo veo yo, de una forma muy resumida, muy resumida. Juan. Está perfecto lo que dice Raúl. Yo me he quedado flipando, no sé. Y desde ahí, hipnotizado. a mí me gusta hacer una gran diferencia porque una cosa es la diferencia entre conflicto y discusión. Discusión es cuando las dos partes tienen puntos de vista distintos e intentan llegar a un acuerdo. Y el conflicto es cuando las dos partes tienen puntos de vista distintos, pero están buscando la confrontación de los puntos de vista para ver quién tiene razón. Es decir, un medirse la polla, así de claro. Entonces, sobre ese punto, la cosa cambia bastante. Porque cuando tú crees que tienes razón y no estás dispuesto a bajarte del burro, por más que te digan, va a llegar un momento en el que directamente pases. O directamente entiendas que estás en una posición en la que puedes presionar o no puedes presionar. Desde ahí podemos ir a lo que decía Raúl. Es decir, típico entrenador que se da cuenta que él no lleva la razón, que él no está haciendo las cosas bien, que no es tan buen entrenador como él piensa, y que una vez se da cuenta,
en vez de reconocerlo y decir, joder, pues voy a mejorar, o voy a pedir ayuda, o voy a ir a tal persona, o voy a pedir, yo qué sé, una ayuda del centro para formarme, por ponerte un ejemplo, llega y dice, va, pero si yo soy de puta madre. Y empieza a contaminar a la gente. Te empieza a contaminar al cliente, te empieza a contaminar a otros miembros del equipo, porque te llega y te dice, pues lo típico, ¿no? Joder, es que no veas, es que este tío siempre me está riñendo. Joder, es que este tío tiene tal y no sé qué. Discutes con otra persona del equipo, le dices algo al otro del equipo y dices, nada, si pasa de él, si a mí me dice lo mismo. Todo eso son pequeños detalles donde se va creando el conflicto y donde ya se nota el conflicto. Al final eso es un conflicto encubierto, que es peor que un conflicto abierto. Porque en un conflicto abierto tú sabes lo que hay y sabes cómo debes defenderte según el momento, como ha dicho Raúl, es decir, según la etapa en la que estés. Pero un conflicto encubierto es lo peor que puede haber, porque no te das cuenta hasta que te estallan la cara. Es prácticamente como una bomba de relojería. Está esperando en qué momento va a salir. Y va a salir en el momento en el que la situación esté más resquebrajada y la persona se sienta fuerte para poder llevar a cabo su posición. Luego tenemos otra parte, que es el caso contrario, el caso inquisidor, donde el conflicto se crea porque la persona que tiene el poder intenta tener razón a toda costa e intenta hacer que lo que él dice vaya a misa. Esa frase que está en española, ¿no? Entonces, desde ahí, el conflicto de poder es totalmente distinto porque la persona se ve totalmente sometida. Y ahí lleva a dos cosas. A que, por un lado, las personas dentro del grupo digan, pues, este es el agua que hay, me pongo a bailar y a nadar dentro de ella y que salga el soporante que era. Yo me llevo mi dinerito fresco, mis 1.100 euros, me callo la boca, si puedo sacar algún entrenamiento personal, alguna cosa por detrás, la saco, y si no, pues en otro sitio hasta que encuentre algo mejor. O por el contrario, la gente que llega y dice, es que ni de coña puedo aguantar a esta persona me va a amargar la vida, me está haciendo prácticamente móvil laboral, me está haciendo que me destruya como persona, que me aliene, que es una de las peores cosas que le puede pasar a un empleado que necesita tratar con personas. Y desde ahí, pues que llegue su salida del centro, o peor aún, que se te quede como un zombi laboral, que es una persona que está por ahí purulando, le estás pagando, pero su aporte real es cero. No sé si quieres añadir algo, Raúl. No, yo veo muy lógico lo que dices tú. Me llamó la atención una cosa que dijiste porque me recordó algo que he vivido hace poco en una reunión de trabajo. Está muy bien lo que comentabas de yo vengo aquí a ganar mis 1.100 euros y si puedo me saco algo más por detrás y ya está. Eso de por sí ya es un conflicto en sí porque enseña que la persona no está pensando tampoco en el lugar donde trabaja. Es decir, lo ideal es que tú seas un entrenador que siempre que vayas a trabajar, que todos tenemos días malos, pero me refiero, tú vas a trabajar con la idea de voy a hacer que la gente se encuentre a gusto, que tengan ganas de volver y que esto crezca. Porque si crece, crece para ti y crece también para la otra persona. Tenemos que quitarnos de la cabeza la historia de lo hago bien, esto crece solo por mí y están sacando un rendimiento de mí. No, hombre, y tú también estás sacando un rendimiento, que estás ahí por eso, ¿no? Pero ese conflicto yo creo que lo tenemos un poco a veces y que nos parezca mal por cómo es nuestra cultura. Cuando alguien nos contrata, nos llama, ¿no? Me llama Fran y me dice, oye, vas a trabajar para CrossFit Coraje. Esa noche lo celebro con mi mujer, hago que no he trabajado ni un día aún, ¿eh? Que igual Fran y yo no nos vamos a... Pero estoy tan contento de que me hayan cogido para el trabajo que lo comento a los amigos, tal, no sé qué. Pasa una semana y me dice Fran, oye, muy bien, la primera semana, pero tienes que trabajar esto. Llegas a casa, pues no me ha dicho que tengo que trabajar esto. Hombre, tío, o sea, si te ha pasado el entusiasmo, el conflicto lo estás generando tú. Aprovecha que tienes un entorno donde crecer, donde hacer las cosas. ¿Cómo se evita lo que dices tú, que te explote el conflicto en la cara? Teniendo reuniones periódicamente. O sea, si tú nunca te reúnes con tu equipo o solo los ves de vez en cuando para darles el cambio de turno, cuando quieran hablar contigo te va a explotar en la cara. Y cuanto menos hables con ellos, más en la cara te va a explotar. Pero si tú tienes unas reuniones, es más, tú puedes decir, oye chicos, todas las semanas nos reunimos tal día a tal hora. O sea, te puede explotar, ¿no? Pero si estás atento no solo a lo que te dicen, sino a la comunicación no verbal, a cómo están contigo, a cómo se sienten, a cómo se desarrolla la reunión, tienes el cinturón de seguridad puesto para evitar un conflicto de los gordos durante años. A ver, yo, con todo mi respeto, lo que veo aquí... ¿Puedo aportar una cosa? ¿El qué? ¿Puedo aportar una cosa? Claro, claro, claro.
yo desde este punto, para completar un poquito mejor lo que dice aún Raúl, no solo es cuestión de reunirte, es cuestión de reunirte con ganas de entender y saber del equipo. Es decir, no es reunirte por decir vamos a reunirnos, vamos a vernos todos, vamos a reírnos, vamos a hacer bromas. Es cuestión de reunirte y saber cómo funciona tu equipo. Que tu equipo realmente sea el que hable, que tu equipo realmente sea el que se mueve, que tú estés pendiente a cómo se mueven entre ellos, a las miradas que se hacen, a aquello que se dicen por debajo, a aquello que comparten, a aquello que no comparten, dónde se sientan las personas. ¿Por qué? Porque si yo me reúno contigo y estamos ahí celebrando y jiji, jaja, yo no voy a ser el que llegue y te diga, pues estoy mosqueado contigo porque has sido un cabronazo y me dijiste que me ibas a subir 100 pavos en la nómina por conseguir este objetivo, no lo hemos conseguido y no me lo ha subido. Entonces, como eso no va a pasar y el conflicto no va a salir así, es más interesante que observemos las formas en las que se van moviendo, porque sobre ese movimiento vamos a aprender mucho más y vamos a saber dónde preguntarle. Por eso es reunirte, pero es reunirte con una conciencia real de saber con quién te estás reuniendo y saber que tu empleado no siempre va a ser el mismo y conocer los diferentes momentos en los que se encuentra. Correcto.